Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta después de unas merecidas vacaciones. Lamentablemente, nos fuimos con todo el deseo de volver a la facultad, pero a la facultad física, más allá al estudio, a la continuidad de la materia, de la carrera por parte de ustedes, sino con la voluntad o el deseo profundo de volver y vernos un poquito las caras, pero lamentablemente nos toca continuar ahí con lágrimas de por medio con la virtualidad. Esto no se acaba y pinta que no va a ser corto ni fácil, pero bueno, acá estamos, seguiremos en la lucha. Por ahora estamos sanos y salvos, así que cuidémonos, cuídense, cuiden a su gente, porque es lo único que podemos hacer, tener cuidado para zafar de esta todos juntos con la tarea colectiva que le corresponde a cada uno como parte de un todo, ¿no? Y bueno, nada, es lamentable porque me encantaría estar en otras circunstancias, pero ahí vamos. Y vamos a ponerlo mejor para que esto salga hermoso, realmente. Bien, en la primera parte del año ustedes vieron un montón de cosas. Uno, esto que yo voy enunciando ahí, el balance térmico de la atmósfera, todo el intercambio de energía solar y cómo eso afecta y determina, afecta a la atmósfera, afecta a la corteza terrestre y determina los climas que son, quedó claro ya, determinantes para la arquitectura. Vimos también cómo hacer para que la arquitectura, que si bien recién están empezando a aprender a cómo proyectarla, cómo se construye, cómo se lleva a cabo. Eh, ya tienen clarísimo, no me cabe ninguna duda después de haber leído los ensayos y esto que escribieron algunos de los alumnos, de los estudiantes, me quedó en claro que están manejando ya que las envolventes tienen una especificidad muy grande, determinada por el clima, determinada por las condiciones de confort, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando la gente viva en esas condiciones, como está el flaco ahí tirado en la reposera dentro de las viviendas que hacemos los arquitectos, la estamos haciendo bien, eso no me cabe ninguna duda. Lamentablemente uno no solo se mete dentro de la arquitectura para estar haciendo fiaca como este loco, sino que realiza un montón de actividades laborales, de cuidado de la familia, bla, bla, bla. Pero el tema del confort térmico es determinante por un montón de cosas que hemos visto. Y ustedes ya saben y me quedo realmente contento de que las han aprendido. También vimos cuestiones que ojalá las vuelvan a ver en el desarrollo de su carrera. Me quedan dudas, pero ojalá así sea. ¿Se acuerdan de este cuadrito mínimo que es el ciclo de vida que consideramos los arquitectos en Córdoba en el año 2000? No sé, desde que empecé yo, 1990, hasta ahora se sigue trabajando de esta manera. Levanto el teléfono, corralón, tráeme el material, lo pongo en la obra y me fui, chao. Entregué la obra, se acabó la historia, pero ustedes ya saben que están todas estas etapas, que los materiales no nacen de un repollo, ni los trae la cigüeña de París, como nos decían en los cuentitos cuando éramos chicos, sino que tienen una vida, que provienen de algún lado y que van a parar a algún lado y que todo ese proceso libera contaminantes, libera residuos y consume fortunas de energía. Que ustedes sepan eso hoy, 2020, en el primer semestre de la carrera de arquitectura en Córdoba, para mí es un hito así increíble. Me pone muy contento, se me pone la piel de gallina, porque si ustedes pueden fortalecer esto, realmente el mundo cambia, no me cabe ninguna duda. Ahora, si ustedes fracasan en sostener esto porque prefieren salir de shopping, digamos, la vida boba, bueno, yo no los condeno, está bien, son elecciones personales, ustedes son grandes y están eligiendo. A mí me parece que la cosa va más por este lado, por eso tanto verso detrás de esto, ¿no? Bien, está clarísimo lo que está pasando con el planeta,
eh, esta tan conocida Estatua de la Libertad, hasta se hace cargo ella, pero no el presidente del país donde está instalada esta estatua, porque niega todo, el calentamiento global, la crisis ambiental y todo. Bueno, esos cabezones no tienen que tener más lugar en nuestra sociedad, porque si no estamos jodidos. Pese a todo esto que ustedes han visto, piénsenlo en serio, ¿no? Y acuérdense de acá 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años. Este espacio que es un auténtico no lugar, es un shopping, un lugar, un aeropuerto, no sé, un shopping debe ser. En algún lugar del mundo es igual a los shopping de acá, igual a los shopping de lo que sea. Afuera puede estar sucediendo una guerra, estar lleno de flacos muertos de hambre, puede ser el país más rico del mundo, no importa, estos lugares los seguimos construyendo del mismo modo los arquitectos, como si nos pudiéramos realmente abstraer de lo que pasa y de lo que implica este tipo de espacios de consumo enloquecidos. Reproducir un modelo a la N, como negando la realidad que hay por fuera y en el planeta entero. Eh, Lamentablemente cuesta romper los paradigmas y los modelos culturales en los cuales estamos metidos, pero asumamos de una vez por todas que el modelo cultural de producción y consumo que estamos llevando nuestra generación y la de ustedes, que tienen la posibilidad de cambiarla, seguramente, si no lo hacen, vamos muy jodidos las personas habitando este planeta. Y no hay loco que nos salve llevando 1 millón de cristianos a Marte de acá a 2 años, y qué sé yo, porque es una locura. No, perdón, no 2 años, de acá al 2050, de acá a 30 años. Así que bueno, sabemos que las consecuencias de esa irresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales, en el manejo de la energía, en el descontrol de la contaminación, en el uso ilimitado y desenfrenado de recursos, generan cosas como esta, porque todo eso también genera un consumo y necesidad de vivienda y necesidad de más cosas, y las ciudades crecen y el comercio urbano es gigante, entonces se urbanizan terrenos y zonas que no deberían ser urbanizadas, se densifican las ciudades de una manera más allá de lo soportable, entonces no da abasto ninguna ciudad para los vehículos, cada uno quiere tener su auto nuevo, su casa nueva, y viajar por el mundo, entonces esto es bastante enloquecido. Ya estoy viejito yo claramente, por ahí pienso un poco distinto, pero frenemos, pongamos un poquitito de freno a mano y pensemos, por dónde, hostia, pasa la felicidad, por dónde pasan las cosas buenas de la vida, si por no parar nunca, o quizás pasen por situaciones que no requieren tanto consumo de energía, que no requieren tanto espacio lujoso, que no requieren tanta distancia y viaje y cuánta cosa. No sé, véanlo, yo no tengo la posta, no soy ejemplo de nada, solo hablo porque me ponen un micrófono. Eh, bueno, dentro de toda esta búsqueda, a mí se me parecía esta fotito alguna vez, estos textos, donde decía 10 acciones para neutralizar los efectos del calentamiento global. Y se me ocurrió pispear cuáles son los que nos involucran directamente, sin profundizar a los arquitectos. Y, por ejemplo, el consumo de agua, por ejemplo, el transporte, porque acuérdense que nosotros somos arquitectos y urbanistas y hacemos ciudad, por lo tanto definimos anchos, longitudes de calles, densidades de, de ocupación del territorio. Estamos vinculados a la gestión y a la generación de residuos en nuestras obras, pero también a la gestión de los residuos de las ciudades que ejecutamos, y claramente estamos comprometidos con el uso de energía para, como ustedes ya saben, hacer confortable y utilizable y bien iluminados y ventilados los espacios que nosotros diseñamos y construimos. Si quieren profundizar, bueno, también somos parte del gobierno y Flores de Turrito, hemos sido algunos arquitectos ocupando cargos en gestión, también usamos productos químicos en la construcción,
También hay espacios verdes, por eso todo de plantar un árbol. Hay muchas cosas que nos involucran. Eh, Así que bueno, creo que lo que yo en el fondo quiero decir es que tenemos que repensar la forma de vida y de trabajar profesionalmente que tenemos los arquitectos. Por un lado, las personas primero como forma de vida y por otro lado, los arquitectos como profesionales ejerciendo nuestra tarea profesional en esta sociedad. Creo que hay que repensar y ver, de buscar la forma de cambiar el paradigma para que verdaderamente las cosas que hagamos sean mejores, que podamos ser un poco menos individuos y más colectivos, que podamos empezar de una vez por todas a pensar de veras en que en esta tierra, en este mundo, nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Y si alguien se salva solo, pobre pescado, porque realmente no sé, se ve que tiene un ego muy grande y se satisface en todos los sentidos, pero esto es más colectivo, si no estamos jodidos. Y apareció esta foto porque yo estaba buscando a ver cómo nos pega el COVID, cómo engancho el COVID que nos ha puesto en esta situación de la virtualidad este cuatrimestre. Y la verdad que no quería poner una cama con un flaco, un respirador, ni esos hospitales de infinitas camas que parece una foto trucada, sino que se me ocurrió poner esto, que es algo que yo siempre miro en los buscadores de vuelo. Uno puede llegar a encontrar este tipo de planitos y no tenía tiempo de buscar uno verdaderamente bueno, pero esto es representativo de lo que pasa. Son los vuelos de manera instantánea, los vuelos reales que están sucediendo en algún momento que alguien sacó esta foto, que yo bajé de internet. Lo vi un montón de veces, porque por ahí uno tiene que seguir algún vuelo de algún amigo, pariente que viaja y se pone a chusmear. Realmente es impresionante. Está bien, la escala de los avioncitos están dibujados en una escala muy distinta a la del sustrato, a la del planiferio. Pero si ustedes se ponen a ver esto, realmente es así, están tapados. Uno tendría que hacer el ejercicio de irse a Europa, a Estados Unidos. Yo en Estados Unidos lo pude hacer. Me senté en el auto, en una playa de estacionamiento, frente a un aeropuerto, y casi que se ve la cola de aviones despegando. La cantidad de energía, la cantidad de movimiento de cosas, está vinculado a esto que nos pasó. Es un consumo el turismo, un gran consumo, no quepan dudas. Y el COVID se desparramó de la manera que se desparramó por el mundo, de una manera tan veloz, a raíz de que anda la gente tonteando. Pero fíjense, ¿quiénes tontean? Los que tienen plata, los que tienen posibilidad de tontear. No hay muchos vuelos en África, ni en gran parte de Asia, poquititos en la zona más económicamente rica de Sudamérica. Todo lo demás está concentrado en Europa, Estados Unidos, Australia y Japón. India, China, porque ahí está un tercio de la población del mundo, pero es una cosa de loco. Entonces, ¿por qué no nos quedamos un poco más quietos? Digo yo, dejemos de viajar. Parece que no podemos tener situaciones de placer en nuestra casa, de placer en la Sierra de Córdoba, de placer en algún lugar. Yo no digo que no conozcamos el mundo, pero paremos un poco. La gente dando vuelta al diario sin mirar las noticias, buscando qué lugar del mundo está barato para viajar. No, papito, no sé. Bueno, esto es impresionante. Ustedes pongan cantidad de combustible, cantidad de energía, cantidad de gente desplazándose en el mundo permanentemente. Y bueno, claro, el mundo se achicó, es como mi dormitorio, digamos. El que entra está conmigo y el que no entra no está conmigo. Y el mundo es así, porque vos te tomás un avión en 3 horas, en 5 horas, en 10 horas, en 12 horas, 15 horas, le diste la vuelta al mundo, te cruzaste y la gente va y viene, y parece que si no viaja y se saca fotos va a subir a Facebook, a Instagram, en la montaña más loca del universo o en el río más loco, parece que está insatisfecho. No sé, habrá que ver algo. Ustedes dirán, qué pedazo loco, bueno, la verdad que yo lo siento así. Eso tiene que ver con esto que ya vieron, con la fotito esta que es lo que representa la arquitectura como emisor
a raíz de su consumo de energía de gases contaminantes a la atmósfera. Eh, para mí fue esto una sorpresa, esto es del año 2017, cuando yo dando vueltas, soy muy chusma de bibliografía y toda esta cosa, encontré esto que está medido y se maneja. Si bien los datos yo los tenía, esto es algo que lo publica y no lo reproduce ni Clarín, ni La Nación, ni ningún diario de lo conocido, como para que la gente se entere de esto. Es una gran sorpresa para todo el mundo, aún colegas, uno se lo cuenta y se lo muestra. Mira, esto tiene que ver con nuestro laburo, esto tiene que ver con lo que diseñamos, esto tiene que ver con lo que construimos. Sigue siendo una sorpresa. Bueno, yo esa sorpresa me la comí hasta hace 2 o 3 años, 5 años, 10, para no ser, no quepan duda de que no estoy mintiendo en nada, pero ya les llevaba a ustedes 40 años de vida, creo, 35 años de vida, entonces aprovechen esto para poder torcer un poco las cositas, ¿no? Bien, entonces hasta ahora vimos todas estas cosas, ¿no? Hablamos de la envolvente arquitectónica acondicionadora para lograr el confort y cuánta cuestión vinculada a la energía, a la cuestión térmica de la vivienda, pero, ¿qué más? Ya pasó esa parte del año donde hablábamos de esto. Ahora viene otra parte que es distinta y una nueva parte. ¿Qué será? ¿De qué estaremos hablando? La verdad que tienen que pensar y van a pensar un rato y se les va a poner la cabeza así, pero veo que no ordenaron las ideas ustedes. Están complicados, pero la idea no es que sean autogestivos del pensamiento. Muchos le estarán pegando porque conocen un poco lo que viene, habrán ojeado el programa, tendrán interés. Pero lo que viene es esto. Estructura es una parte que está castigada también, diría, culturalmente para muchos. Si hacemos una encuesta entre todos ustedes, yo estoy seguro que un alto porcentaje dice, uy, estructura, viene la parte en volante de la materia, la parte dura, la parte de ingeniero, la parte de... Guarda. Digo que las estructuras bien aprendidas por un arquitecto son un espacio de creación alucinante y un espacio de hacer cosas picantes alucinante y un espacio de reinventar lo hecho fantástico. Así que tómenlo con pinza, con buen criterio, sean cautos al apreciarlo, desprejuíciense y traten de encontrar la parte linda de lo que es las estructuras, que innegablemente tienen una parte que es muy matemática, muy física, pero tiene una parte estética y creativa importante. Bien, los problemas que se resuelven con las estructuras son tres básicamente. Esto de cubrir luces, transmitir las cargas, que vamos a ir viendo cada partecita de estos términos, ¿no? Transmitir las cargas al suelo y resistir las fuerzas horizontales. Quédense con esos títulos. Lo único que me preocupa es esta parte, porque yo digo cubrir luces y ya me pasó varias veces dando el teórico. Y cuando estaba avanzado, de decir media hora que estaba hablando de cubrir luces, de pronto se me ocurrió preguntar, ¿y ustedes saben qué es cubrir luces? Y no sé, los flacos se imaginaban cualquiera. Vinculado a esto, no sé, un velador, ponerle un buzo arriba al velador, o los lentes de sol, una sombrilla, cualquier cosa vinculada a la luz, a la radiación, al sol. Y no, estamos hablando de estructuras. Y cubrir luces es una definición específica vinculada a las estructuras que usamos en la arquitectura, que tiene que ver con cosas que les marco acá. Cubrir luz es la distancia entre apoyos de elementos que cubren, como ahí señala esa flechita amarilla que salió, de elementos que cubren de manera horizontal o en el plano horizontal, puede ser curvo, puede ser triangular, puede tener distintas formas, puede tener distintos materiales, pero cuando yo hablo de cubrir luces estoy hablando de entre este apoyo y este otro apoyo
¿Cómo cubro esto para que no entre el agua, para que no entre el sol, para que no se vaya el calor, para que no entre viento, para dar estructura o materialidad a la envolvente horizontal o a la envolvente superior? Puede no necesariamente ser horizontal. Cuando hablamos de cubrir luces, hablamos de eso. Hablamos de distintas escalas de luces según la obra que estemos haciendo, que ya lo iremos viendo despacito. Fíjense, en un galpón de chapas hay una especie de viga reticulada, azulcita allá, y fíjense del lado derecho y del lado izquierdo hay una especie de columna de hormigón que se alcanza a distinguir en la mampostería. La luz a cubrir es esa distancia entre los apoyos del elemento que cubre la parte superior. En este otro, que es una especie de bovedilla, es como un living de una casa, uno diría, cubrir luces es la distancia entre apoyos, pero en realidad, cuando hablamos en estructura de cubrir luces, estamos considerando la distancia entre piezas estructurales que están cubriendo la luz. Entonces no es en el sentido horizontal que está la flechita en esta foto, sino en ese transversal que sale, que está marcando la distancia hacia el apoyo que no vemos en la foto, de un perfil de acero aparentemente, que es el que está estructuralmente cubriendo la distancia que me permite después apoyar las piezas sucesivas que van a conformar la envolvente superior. En este caso aparecen unas boveditas de cerámica, una cosa así. O en esto, que es un vivero, una estructura muy trivial, ni siquiera habitable permanentemente por personas, pero sí por plantas. Se me ocurre que es un vivero, una vez que esté cubierto, esa estructura, que es un caño rolado, que están vinculados entre sí con elementos horizontales, se cubre con un polietileno especial. La luz a cubrir es la distancia entre los apoyos. En este otro caso de la estructura de hormigón armado que ven ahí debajo de las lentes, es una losa en una estructura independiente de hormigón armado, donde se ven las viguetas. La luz a cubrir es la distancia entre los apoyos de la vigueta, que es el primer elemento estructural que está achicando o cubriendo la luz en esa estructura. Espero que les quede claro ya. Más fotitos no me entraban en la diapo. Así no deliran qué es cubrir luces. Bien, son tres temas que abordamos con las estructuras y cada uno de ellos está en un teórico. Pero a algún genio profesor hace unos años se le ocurrió hacer esta tablita que le sirve a ustedes de machete de muy buen modo. Acá están las tres formas con las cuales trabajamos con las estructuras. Están los materiales estructurales que utilizamos. Fíjense, a la izquierda los materiales: madera, acero, hormigón armado, mampostería, o sea, muros, chapas de acero y chapas de fibrocemento, que ya casi no se usan. Entonces, con cada uno de esos materiales están en las columnas las cargas verticales, cómo con cada material se trasladan al piso, cómo se resuelve el problema de las fuerzas horizontales, que ya vamos a ver de dónde y cuáles son, de dónde vienen y cuáles son las fuerzas horizontales, y cómo se resuelve el problema de cubrir luces. Con un adicional acá, como el confite de la torta. En cubrir luces, si ustedes ven los materiales, tienen como nombres propios: tablas y listones, correas y vigas, vigas laminadas, armaduras planas y cabreadas. Y la faja negra que sale, si ustedes consideran, ay, se me fue la diapo, si ustedes consideran esos numeritos que ven arriba como una escala en metros, ahí les está diciendo que con tablas y listones pueden cubrir luces de hasta 1 metro, con correas y vigas de entre 2 metros y 7, 8 metros. Con vigas laminadas de madera pueden cubrir luces de entre 4, 5 metros hasta 10, 11, 12 metros, y así sucesivamente. Si pasan a la fila, en la intersección de fila de hormigón armado, en la intersección con la columna de cubrir luces, tienen distintos tipos de losas y las luces que permiten cubrir cada una. La losa maciza, que es la más vulgar de las losas y más fácil de ejecutar, desde cero, un pasillito, la cucha del perro, hasta un dormitorio, cubren perfectamente bien y es eficiente en ese uso.
Ahora, si tiene que cubrir una luz de 20 metros con hormigón armado, que todavía ni saben qué es hormigón armado, pero ya lo iremos viendo de a poquito, van a tener que usar no una losa maciza, sino, por ejemplo, una losa pretensada, un premoldeado de hormigón que se llama, que se hace en una fábrica especial, con acero especial, con hormigón especial, se traslada y se coloca en su lugar. Y así sucesivamente. La idea es que terminadas las clases de estructura y los prácticos, ustedes esto lo tengan clarísimo, tengan una versatilidad para elegir materiales estructurales según la demanda, muy buena, que se irá ejercitando a lo largo del tiempo, pero de acá, de conocer esto, sale la creatividad posible. Porque si vos te quedás con que yo estudié en la facultad que sé hacer losas macizas únicamente, entonces pretender hacer todo con losa maciza, claro, cuando te toque algo que sea un poquito más grande que lo que se puede cubrir con una losa maciza, tirá una bengala, pedí socorro porque se te acabó el elenco. Entonces, ¿quién puede ser creativo cuando lo sacan de su lugarcito de confort si no conoce un abanico mucho más grande de posibilidades? Y ahí pasa el interés mío y de la facultad porque ustedes conozcan estas cosas. Por favor, manejando recursos se puede sacar de la galera recursos en el momento más inimaginado y hacer cosas maravillosas. Bien, toda construcción debe estar dotada de, como dice ahí, ¿qué será? ¿Qué será? Ya me rebotoné solo. Una estructura, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estructuras? Es la pregunta del millón. Ustedes no se enojen que yo tomo mate, pero si no tomo mate se me va a secar la garganta muchísimo y esto va a venir complicado porque no es corto el teórico. Mm. Veamos qué sigue. Fíjense, el ambiente o el lugar donde está implantado un edificio tiene situaciones que determinan la necesidad de la existencia de una estructura. Este es un edificio que la foto por ahí engaña un poco, pero es un prisma a la izquierda abajo y es como una cuña muy alta el otro edificio. Fíjense, Newton, la ley de la gravedad afecta a todos, seas país del primer mundo, que construyas en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo, en el bloque ruso, en donde quieras, algo que te vayas a la Luna, a Marte, no sé, que la gravedad es distinta, no sé, Marte, en la Luna entiendo que es muy leve, casi no existe. En la Tierra, en cualquier lugar, acá no hay ideología, la ley de la gravedad te jode siempre. Entonces, en todo edificio que hagamos en cualquier lugar, la atracción gravitatoria va a estar tirando para abajo siempre. Y obviamente, cuando vos hablas de la cucha del perro, cuando hablas de una casa, es un problema, pero cuando hablas de un edificio, no sé, 20, 30 pisos, esa escala del problema aumenta considerablemente. Otro tema que hay dando vuelta es la fuerza del viento. Eh, la cara de ese edificio, la cara vertical de ese edificio, puesta en los vientos, eh, recibe un esfuerzo muy grande horizontal que tiende a deformarlo de un lado o del otro, tiende a volcarlo y de hecho si eso fuera liviano y no tuviera las condiciones adecuadas de fundaciones, de cimientos, se caerían los edificios con el viento. Imagínense que, ¿cómo se llama este muchacho? Cristóbal Colón vino gracias al viento de Europa, navegando con las carabelas. Así se movían los vikingos, gracias al viento que pega en una tela que no es más que una superficie como la de este edificio y que hace que la nave se desplace por la fuerza que hace contra ese plano. Bueno, los edificios son como una gran vela, pero se tienen que quedar quietos. El barco navega, avanza gracias a esa fuerza. Esto se tiene que bancar la fuerza, quedarse quietito como un granadero. Entonces, la pucha si hará falta estructura. Un día que no hay viento está todo bien, pero el día que hay un viento considerable o cuando vayamos a construir la Patagonia, que siempre es considerable el viento en la Patagonia, bueno,
estamos jodidos. Aparte del viento, que es la parte leve de las fuerzas, horizontales diría, tenemos movimientos del suelo, tenemos los famosos sismos, que los sismos son terremotos y el suelo se mueve de una manera vertical, horizontal, de mil maneras, siempre desordenada, debido a la acomodación, al acomodamiento de las placas tectónicas allá abajo, en el subsuelo del planeta, y bueno, genera tremendos daños. Uno no puede saber todavía cuándo va a suceder un sismo, pero sí se puede saber, gracias a los que han estudiado y siguen estudiando este tema, sí se puede saber en qué zonas hay probabilidades ciertas de que haya sismos, en qué zonas es absolutamente improbable de que haya sismos, y a la vez poder ponderar, según las zonas, las posibilidades de la fuerza que van a tener esos sismos. Lo que pasa es que, a ver, pasan 100 años y capaz que no sucede, pero el día que suceda, dada la tecnología que se maneja hoy, es probable que ya se sepa y se haya construido adecuado a las fuerzas que vayan a tener esos sismos. Córdoba tiene zona sísmica 1, que son sismos leves, Mendoza tiene zona sísmica 4, que son sismos muy potentes. Entonces, no es lo mismo construir en Córdoba que en Mendoza si hacemos caso a los sismos. Y todo eso lo tienen que resolver las estructuras. Entonces, saber estructuras para Córdoba no es lo mismo que saber estructuras para Mendoza. En cuanto al detalle finito, obviamente que cambian, pero los principios estructurales con los cuales tomamos decisiones son los mismos. Decía ahí, hay, obviamente, como Newton actúa, hay cargas y fuerzas, cosas que tienen que ver con el uso que uno haga del edificio. No es lo mismo ese edificio que sea una biblioteca, que esté lleno de libros o un archivo, todas cosas muy compactas y pesadas, o que eso sea una oficina que tiene personas, en algún momento del día después se vacíe y quedan solo los muebles y alguna computadora. Tampoco es lo mismo que fuera, no sé, cochera, un montón de usos posibles. Hay unos que son eh, o requieren cargas más pequeñas, otros requieren cargas mucho más grandes. Al fin y al cabo, nos tenemos que hacer cargo, los diseñadores, los arquitectos, de reconocer todos estos esfuerzos y aprender cómo con las estructuras darle contención, para que no se nos caiga en la cabeza el edificio, para que nadie pierda fortunas de dinero, para que nadie pierda su vida ahí, porque somos los responsables nosotros. Ahí a la derecha le van a ir saliendo las palabras claves, que son las que ustedes, si después quieren, las buscan en el diccionario o que les sirvan de ayuda a memoria, ¿no? Eh, entonces, queda claro que las construcciones están sometidas a un montón de fuerzas que al fin y al cabo nos obliga a tomar decisiones cuando estemos diseñando. Así como veíamos en la primera parte del año, hay circunstancias climáticas que se deben incorporar a la lista enorme de variables que consideramos los arquitectos al momento de tomar decisiones. Estamos abriendo toda una veta, un caminito así paralelo al otro y que avanzan juntos como un carril más de la autopista con las variables vinculadas a las estructuras, que pueden ser fuerzas muy poderosas, como decía yo recién, como las del sismo y ocasionar esto, o esto, o esto, donde claramente hay vidas humanas metidas al medio más allá de los daños materiales. Y es muy triste que esto suceda. Y nosotros no podemos evitar los sismos, pero sí podemos evitar los daños de los sismos. A ver, para que se entienda. Cuando fue el terremoto de Chile hace unos 8 o 10 años, fue un terremoto de escala como 8, un terremoto muy fuerte. Creo que murieron 5 personas en todo Chile. Un país que en ese sentido, en el sentido constructivo, estructural, desde hace muchos años le ha dado bolilla porque se reconocen debido a las malas experiencias que han tenido con sismos previos y consecutivos a lo largo de la historia,
su arquitectura, el Estado regulando la construcción de arquitectura, la construcción de obras, es claramente muy exigente para evitar que se caigan las ciudades cada vez que hay un sismo. Entonces la arquitectura chilena, en el sentido de los sismos, es muy buena, está muy bien dotada de estructuras que resisten bien los sismos. Eso no significa que las estructuras no se dañen, que no se fisuren, que no sufra daño la estructura, pero de dañarse a caerse y dejar a todo el mundo finito como un sticker, hay una gran diferencia. En algún momento los daños materiales, económicos, pasan a ser insignificantes comparado con los daños en vidas humanas. Entonces, ¿qué decía? En Chile cuando fue ese terremoto murió muy poca gente, poquitos. Si ustedes buscan los diarios de esa época se van a enterar que murieron, no sé si 5 o 8 personas, y fue un terremoto muy intenso. Pasó después, tuvieron la desgracia y en eso ya la segunda vez no lo van a enganchar seguro, porque son muy agudos los chilenos en proteger a su gente. Pasó que después vino un tsunami y agarró toda la zona, la costa de la zona sur de Chile, y ahí fue donde murió un montón de gente porque lo agarró desprevenido y no tenían buenos sistemas de alarma y pasó una ola gigante y mató tracaladas de gente. Pero el sismo en sí dañó edificios, algunos se incendiaron, pocos se cayeron, los muertos tuvieron que ver en algunos casos con pedazos de cornisas de algún edificio viejo que se cayeron, pero la mayoría de los edificios perfectamente en pie, algunos tuvieron que ser reparados, pero no se caen las cosas, como en las 3 fotos que vimos recién. Casi simultáneamente, la semana siguiente, a las 2 semanas, en Haití hubo otro terremoto, de una escala similar a la de Chile. Haití es un país, ustedes sabrán, sumamente pobre, sumamente abandonado no sé, por el mundo. Y murieron como 250.000 personas. Tanta gente murió, como si fueran hormigas que uno las va a pisotear. Claro, ¿cuál es la diferencia? Todos son humanos, todos. Bueno, en uno hubo un Estado que puso guita, exigió, invirtió y exigió que se invierta en seguridad. Entonces, después de un sismo, le salió 2 pesos con 50 reponer todo lo que se había dañado y no lamentar prácticamente daños en vidas humanas. En Haití, que son tan pobres, que el Estado no existe, que no tienen recursos, todavía deben estar levantando finados de la calle, más o menos, porque fue una masacre, verdadera masacre. Claro, son tan pobres que cada uno construye como quiere, nadie legisla ni regula nada. No hay quien seguramente estudie, como sí se hace en la Universidad de Chile, cómo resolver los problemas que ellos tienen. Bueno, ahí está un rol de la universidad, diseñar sistemas antisísmicos adecuados. Bueno, en Haití eso no pasa, en Chile sí pasa. Así que bueno, debemos hacernos cargos de esa fuerza. Pero también no solo tenemos que esperar un sismo, sino que hay un montón de cosas que por ahí están, hicimos mal un cimiento, aparece agua por un caño roto de un vecino, o de agua cordobesa en la calle, o no sé, nevó y no estaba previsto que nieve tanto, no lo habíamos tenido en cuenta. O el simple paso del tiempo y el riego de un jardín en una vereda que habíamos hecho y queda toda doblada. Que bueno, no son riesgos que cobren vidas en general, pero los daños se producen y hay que ponerse a reparar la arquitectura, a recalzar las fundaciones, los cimientos, a curar grietas, a cambiar vigas, a reforzar cosas. Entonces, las pequeñas fuerzas también hay que tenerlas en cuenta, porque si nos olvidamos de algunas de ellas, cuando se sumen 2, 3, 4, 5 pequeñas fuerzas, se arma la podrida. Y bueno, no se te tiene que escapar. Cuando te metes en el baile, tenés que bailar y todos los temas, todas las notas tienen que sonar bonitas, porque si no estamos jodidos. Entonces, bueno, hay que darle rosca para eso. Este edificio, muy moderno, muy hermoso, alguien se olvidó de
estudiar, no sé, la succión del viento en determinadas circunstancias, y es lo que suele pasarle a los galpones, mucho en el campo. Vienen vientos muy grandes y el galpón está con la puerta abierta o con las dos puertas abiertas y pasa, se mete la tormenta. No es que se vuelquen sobre sí mismos y se caigan los galpones por presión del viento, sino que la succión o la presión interior los hace estallar como si fuera un globo. Bueno, algo así debe haber pasado acá. Que a una persona, a un profesional, un colega, un arquitecto, le pase esto, a mí me hace temblar, porque me puede pasar a mí. Y uno no puede ser ingenuo, no puede dejar liberado en la arquitectura a cuestiones de azar. Porque bueno, a ver, hay estadísticas climáticas, ustedes saben, hay fenómenos que están fuera de lo normales. Si hay un sismo más grande de lo previsto, vos no te podés hacer cargo. Si hay un tornado, un huracán, algo fuera de lo previsto, pero si vos por ahorrar 2 pesos con 50 no le diste bolilla al reglamento, que es ley en Argentina, para calcular los galpones en esta zona, en aquella zona y todo eso, y te pasa esto, sos un pescado, ¿viste? Porque, no sé, uno es responsable de eso. Y abajo de eso había gente, no había gente, había chicos jugando, ¿qué había ahí adentro? Había un avión, alguien perdió mucha guita, o capaz que no pasó nada, pero mirá el bajón, ¿cómo se destruyó eso? No es trivial. Entonces, afortunadamente hay asideros manuales de procedimientos, de cálculo y estadística de posibilidades de viento, de tormenta, que uno las tiene que considerar, en realidad están consideradas en los manuales de cálculo. Darle bolilla a eso significa hacer bien las cosas. No quiero ser más papista que el Papa, pero pasa mucho en la pampa húmeda, en los galpones, en los campos que se vuelan a la miércoles. Y claro, todo el mundo le pijotea. Y a mí me pasa laburando acá. No, dice el herrero, yo hice una cochera doble, hermosa, con un perfil así, anda bárbaro, caminamos arriba, hicimos todo. Y vos mirás y hacés los cálculos y en vez de un perfil así, te da un perfil así. Y yo también digo, qué locura. Y bueno, ese perfil así contempla posibilidades de cosas que suceden una vez cada 50 años. Pero si justo no pasaron los 50 años, que yo ya partí, estoy tocando el arpa por ahí, pasa el año que viene, eh, y se lastima a alguien, se hace pelota al auto de alguien o lo que fuera, ¿qué haces? Y aún, más allá de que me haya muerto y esté tocando el arpa, qué tremendo embole que haya hecho mal las cosas por pijotear, porque el herrero me dijo que, pero nadie calcula un techo solo para que camine el herrero para armarlo arriba, y anda bárbaro. El techo está calculado según un manual porque puede nevar y se carga y se cae todo encima, o porque puede venir un viento. Muchas cosas condicionan y tenemos que conocerlo. Ahí vamos entonces. Bien, la arquitectura para que sirva, no debe moverse, como bien dice ahí, que si bien yo puedo habitar, eso no es arquitectura, una casilla rodante, podemos decirle, de la época de los vaqueros quizás, pero no debe moverse. No puede ser que yo me vaya a laburar y vuelva y mi vecino me choreó la casa, le empujó a su lote. Y todo lo que está plantado en su lote es suyo, por lo tanto yo perdí la casa. Tengo que esperar que se vaya y chorearse la vuelta, pero si le puse unas estaquitas y no lo puedo mover, ya estoy jodido. No, no debe moverse, tiene que estar plantada donde corresponda. Estos 4 edificios que están ahí a la derecha sí se mueven y no dejan de ser arquitectura, son unos edificios estos que están compitiendo por ver quién es el más picante en Dubái, creo que están, que gira cada piso, se acomodan al sol y cuánta cosa. Ese movimiento sí se puede permitir en la arquitectura, pero está en una escala de delirio que se nos escapa, sobre todo en primer año, donde estamos entendiéndolo conceptualmente. Lo pongo porque van a encontrar esto y van a decir, Pilati dijo que no debe moverse. Sí, ese tipo de movimiento puede tener. Así como puede tener un movimiento pequeñito, oscilatorio con el viento. Los edificios muy altos se mueven y se percibe en los últimos pisos un montón. Con un pequeño sismo que no afecta a nadie, bambolean o con viento, se mueven en una escala que hay edificios que por ahí cuando hay mucho viento
se deben deshabitar porque la gente se descompone, se marea. Porque la arquitectura y los elementos estructurales son afortunadamente elásticos. Se deforman, ya lo vamos a ver mejor, se deforman porque si fueran rígidos serían como un vidrio. Cuando llega un esfuerzo tal se quiebran y estallan como si fuera un vidrio. Y eso sí sería jodido. Entonces, son elásticos para poder resistir de manera adecuada. Entonces decíamos, la arquitectura no debe moverse, no debe romperse. Si vos te fuiste y volviste y tu casa está planchada, estamos jodidos. Ni deformarse tanto que invalide su uso. Aunque algún loco arquitecto, esto es en Estados Unidos, yo no me acuerdo cómo se llama el arquitecto que hizo esto es una construcción real, está desafiando la casa Casper, está toda como deformada, es en joda. Así como esta arquitectura que ustedes ven ahí, ese fotorrealismo que hace un artista, que tampoco me acuerdo el nombre porque soy muy malo para eso, el tipo agarra zonas urbanas y a los edificios los deforma, pero con una calidad gráfica alucinante. Entonces, cuando vos ves tu ciudad con los edificios todos así, decís, ¿qué pasa? Y vos lo ves y es una foto perfecta. Bueno, el tipo juega con eso. ¿Te imaginas que del laburo o llegás del club, del gimnasio, donde sea, y tu casa está toda ondulada? Esas cosas no podrían suceder. Entonces, no debe moverse, no debe romperse y no debe deformarse tanto que invalide su uso. Si se deforma, como decía recién, hay pequeños movimientos, pero que ni siquiera se perciben ni generan daño, ¿no? Para eso hacemos las estructuras. Y se acabó el teórico. No se crean, queda un montón todavía. Veamos un poquitito. ¿Qué es un sistema constructivo? A ver, porque nosotros construimos, aparte de diseñar, construimos. Hay varios sistemas constructivos que ya los vamos a ver en la clase siguiente. Yo creo que los mencioné en algún teórico anterior, por vía seca, por vía húmeda. Pero el sistema constructivo sí es aquello que le da posibilidad nos da a los arquitectos de combinar materiales, elementos, de una manera tal que puedan constituir lo que se llama obra de arquitectura. No es azaroso que agarramos ladrillo, mezcla arena, todo lo tiramos para arriba y chum, caen porque están los elementos. No, hay una forma adecuada, hay herramientas adecuadas, por lo tanto hay mano de obra especial y hay lugares donde hay materiales y donde hay recursos que podemos emplear para determinar el sistema constructivo específico con el cual vamos a trabajar, para construir la obra de arquitectura. Bueno, ese sistema constructivo tiene subsistemas. Uno de esos subsistemas, que es el que estamos empezando a ver hoy, es el subsistema estructural que sirve para estos tres puntitos que empezamos desde el comienzo de la clase a plantear. Cubrir luces, soportar las cargas verticales, Newton, y soportar las fuerzas horizontales, sismos y viento. ¿Está claro? Aparte de esto, hay otros subsistemas que están jugando y complementan el sistema constructivo. Que no vienen al caso, los iremos viendo a lo largo del año, algunos de ellos, otros los irán viendo con el tema. Y hay otros que están vinculados a temas más existenciales, diría, que a lo constructivo en sí. Entonces, el sistema estructural como subsistema del sistema constructivo es un conjunto organizado, fíjense que tiene distintos colorcitos para resaltar las partes importantes, de cuerpos, o sea, no es un conjunto organizado de ideas, son objetos físicos reales que están vinculados de una manera determinada entre sí con el objetivo de recibir y resistir las fuerzas que actúan, gravedad y horizontales, como decíamos, sobre el edificio. Y no es un globo aerostático la arquitectura, está anclada al piso. Acuérdense que no se debía mover, no se debía ir al terreno del vecino de frente ni del costado. Entonces lo que hace es toda esa fuerza, tomarla, este conjunto de cuerpos vinculados, y trasladarla al suelo, que es la parte firme en la cual queda ahí apoyado y nadie lo lleva a ningún lado, ni se traslada, ni se hunde, ni penetra en el piso. Y cuando llegamos, en vez de tener una casa, tenemos un sótano. ¿Está claro? Recuerden eso, átense el moñito. El sistema estructural
conceptualmente es un conjunto organizado de cuerpos vinculando para recibir, resistir cargas y trasladarlas al piso. ¡Pum! No hace falta que sea de memoria, pero denle una vuelta para entenderlo. Y realmente es sencillito. Bien, desglosamos cada uno. Los cuerpos, como decía, tienen materialidad, no son un conjunto de ideas, no hay estructuras, como diría, virtuales. Hay estructuras solo materiales. Los vínculos son las formas de relacionar esas partes, que ya lo vamos a ver en detalle y son sumamente importantes porque una buena utilización de los distintos tipos de vínculos nos permiten hacer un uso eficiente de esos cuerpos o del material que compone la estructura. Para recibir y resistir las cargas y llevarlas al suelo. Al fin y al cabo, esto es una estructura. Bien, fíjense, materiales. ¿Qué materiales conocen que conforman las estructuras? Ahí se ve, vamos a empezar de izquierda como leyendo la página. Madera, se ve mampostería, me parece, se ve hormigón armado, se ve acero, se ve algún otro metal, se ve madera y un montón de figuras que componen toda una trama y una geometría que todos son estructurales, que hay muchos materiales dando vueltas. Básicamente son estos: acero, madera, hormigón armado. También los mampuestos hay que sumarlo como material, la verdad que debería haberlo agregado ahí. Los mampuestos son los ladrillos, todas las mamposterías, ladrillos cerámicos de distintos tipos, ladrillo rojo, ladrillo hueco, los bloques cementicios, son elementos estructurales también. Y los tipos de vínculos, que son articulaciones y empotramientos. Acá vemos, ya, bueno, lo vamos a ver más adelante, más en clarito, creo que la próxima diapositiva. Ahí está, exactamente. Estos son los tres tipos de vínculos. Uno de ellos, las articulaciones, tienen algunos grados de libertad, se llama. Fíjense, el primero de arriba es una articulación móvil. Se puede desplazar en horizontal como si fuera un patín, un carrito. Puede a la pieza que está tomada ahí permitirle el giro. O sea, si yo tengo un elemento así vinculado, la viroma horizontal con la otra, puede permitir el giro, se puede desplazar y se podría desplazar en vertical. En realidad ese desplazamiento vertical yo lo tacharía, se puede desplazar en horizontal y girar. Eso son los grados de libertad que tiene. Y casualmente la foto muestra el tablero de un puente, es lo que se ve ahí. Ese círculo que se ve con fondo negro es un rodillo, concretamente porque esos tableros de los puentes tienen que poder, por la inercia de los que pasan por arriba de los vehículos o por dilatación, tienen que poder moverse, tienen que poder desplazarse poquitito. Obviamente no salen a dar una vuelta en un tablero de un puente, no he visto nunca pasar frente a mi casa un puente, pero sí estructuralmente necesitan poder moverse, estar apoyados, pero moverse levemente para absorber pequeños movimientos horizontales. Si eso no sucede, hay unas fuerzas horizontales contenidas muy grandes que podrían llegar a deformar ese tablero del puente o la estructura que esté soportada ahí. El segundo tipo de vínculo es la articulación fija, que no permite ningún tipo de desplazamiento, pero sí le permite el giro a la pieza con respecto a la otra, una pieza con respecto a la otra. Y el tercero, el que está más abajo, es el llamado empotramiento, que es el que se utiliza en el hormigón armado básicamente en todos los edificios, los encuentros de los edificios que viven ustedes en Nueva Córdoba, que se construyen en nuestra zona. El encuentro entre las columnas, el elemento vertical, las vigas y las losas son empotramiento. Entonces, ¿qué ocurre? No hay ninguna posibilidad de movimiento horizontal ni de rotación de una pieza con respecto a la otra. Eso implica que si yo tengo esto empotrado, cuando esto se deforma, esto copia
lo que ya afecta acá va a traer a colación un movimiento en este y en todos los elementos estructurales que están vinculados. Eso es una gran cualidad porque hace que las piezas no trabajen individualmente, sino que tiene un cierto dote socialista en la distribución de los esfuerzos. Si cargo una viga mucho, se deforman las dos columnitas y la columna de abajo y la otra viga, entonces se transfiere los esfuerzos al resto de la estructura y eso es un gran beneficio y hace a la eficiencia, ¿no? Ahí están los nombrecitos: articulación móvil, articulación fija y empotramiento. Ahí se ve el rodillo del puente, muy grandote. Eso verdaderamente se desplaza. En los puentes ferroviarios, si ustedes se meten abajo, los puentes esos viejos, metálicos, van a encontrar este tipo de cosas. Cuando uno tiene una viga en el dormitorio de ustedes, paredes de ladrillo y una viga de madera y arriba machimbre y un techo, en general uno de los extremos no es que se le ponga un rodillo, pero se considera que es una articulación móvil. Tiene que poder desplazarse un poquitito y la otra sí es fija, que está anclada con fierro, con algo, al hormigón del encadenado, que es una parte de la mampostería que ya vamos a ver más adelante. Pero eso tiene como necesidad que estén de esa manera, una articulación fija y una móvil para que eso trabaje adecuadamente, porque si no aparecen fuerzas internas que no tienen dónde ser contenidas y por ahí se jode la pared donde está apoyada y allá. Hay movimientos extraños. Esta es la articulación móvil, ¿ven? Estas maderas de abajo, donde están tomadas las otras maderas, tienen una planchuela con un tornillo y eso puede girar perfectamente, aunque no desplazarse. Y este es el empotramiento. Cada viga, columna y losa está empotrada y cuando yo cargo una viga, arrastro de alguna manera con la deformación a las columnas y losas que están cercanas. Esto de entender las estructuras requiere mucha paciencia por parte de ustedes, claramente, porque hay muchas cuestiones conceptuales. Por suerte esto lo pueden repasar, está en el apunte de estructura también, porque hay que entender muchas cosas para que queden claros, digamos. Hasta ahora vimos algo de los materiales, vimos los vínculos de las estructuras. Resulta que hay un tipo estructural que es el que se usó en la construcción por vía húmeda, esto de pegar con mezcla mampuestos, piezas de piedra, de cerámica cocida o de barro inclusive antes, también generó un tipo estructural. Entonces, ese primer tipo es el llamado estructura indiferenciada. Así se construía, no sé, en Asiria, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Italia y toda la Edad Media en la zona mediterránea, y así se construyó de que pisó alguien acá de los colonizadores europeos, y de hecho puse 3 fotitos de las casas italianizantes de nuestra Pampa Argentina, que es lo que construían los albañiles que vinieron de Italia, tanto por la estética como por la tecnología. Ladrillo apilado, pegado con mezcla. Entonces, ¿por qué se llama indiferenciada este tipo de estructura? Porque la pared, que es la estructura que recibe el peso del techo y soporta todas las cargas, es a la vez la envolvente. ¿Sí? Veamos la siguiente, que es una estructura diferenciada, donde la estructura es un elemento constituyente del edificio, de la obra, y las envolventes son las que tapan los huecos entre la estructura. Entonces, yo, como en este caso, puedo sacar todas las envolventes y la estructura se mantiene en pie, nada se cae. Puedo hacer ese envolvente de papel, con sábana vieja, con botella de Coca-Cola usada, con Tetrabric, con mampostería, con Durlock, con carpintería de aluminio, con vidrio, con lo que quiera. La estructura, la que le da todas las cualidades de no moverse, no deformarse, ni trasladarse y todo lo que hablábamos hace un rato,
está logrado con la estructura. El ítem envolvente es otro ítem que está independizado de la estructura, independizado constructivamente, son como etapas distintas. En la primera que veíamos, la estructura indiferenciada se llama así porque la estructura es a la vez la envolvente. Entonces, las envolventes en esas casas eran de paredes gruesas, porque no podía ser muy finito por una cuestión estructural, porque recibían mucho peso propio, porque eran altas y porque tenían aparte que soportar las cargas altas, las cargas altas cargas de los techos en muchos casos, entonces cobraban un buen volumen. Si nos vamos más atrás en la historia, cuando los jesuitas hacían acá la Compañía de Jesús, van a encontrar muros de 1,5 metros, 2 metros de ancho, de piedra con amalgama de cosas, porque justamente las cargas eran tan grandes que la única forma que tenían de distribuirlas era hacer un muro muy grande para que esas cargas lleguen bien distribuidas al piso. Ya lo van a entender mejor a eso, no se asusten. Y obviamente, si están las indiferenciadas y las diferenciadas, también aparecen estructuras mixtas, que es la mezcla de la cosa, como ven ahí en los esquemitas de la izquierda, esos dibujitos. Si yo necesito un espacio habitable, pero es un comercio y necesito una vidriera para poner cosas, bueno, el vidrio no es estructural, no voy a hacer una pared de vidrio y cargar una losa arriba, entonces tengo que resolver de alguna manera con una estructura diferenciada esa zona para poder poner un vidrio que es como una tapa, simplemente no es estructural, y del otro lado hago una estructura indiferenciada de mampostería y listo. Entonces, existiendo las dos claramente diferenciadas e indiferenciadas, puedo hacer mixturas según la necesidad. Ya lo vamos a ver más en detalle a lo largo del año. Bien. Claro, todo esto de estructura tiene muchos rasgos tomados de la física, porque estamos hablando de fuerzas gravitatorias, de fuerzas, estamos hablando de fuerzas horizontales del viento, estamos hablando de fuerzas sísmicas. Entonces, es claro que estamos vinculados a la física. Veamos qué pasa. ¿Qué es una fuerza? Esto lo vieron en física, no me cabe duda, sé por experiencia que lo han visto en física, pero vamos a repasar un poquitito nomás. Hay dos conceptos que tomamos de la física para analizar y comprender las estructuras: la fuerza y la cupla o par de fuerzas. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué es una fuerza? Fíjense esa animación muy picante que supimos hacer alguna vez. La fuerza tiene un módulo, que sería la intensidad, tiene una dirección, que sería la línea en la cual se desplaza, tiene un sentido, que es hacia allá o hacia allá, y tiene un punto de aplicación. En algo se aplica. Si yo no aplico, si mi dedo pasa volando acá frente a la cámara, no es una fuerza. Si pongo el celu y lo aplico acá, empieza a aplicar una fuerza sobre el celular, y obviamente mi otra mano le pone un freno a esto, entonces hay una acción y una reacción y todo esto que necesita una fuerza para hacer. Mientras vaya mi dedo volando así, no hay una fuerza. ¿Se entiende? Bueno, entonces si queda claro lo que es una fuerza, vamos a analizar un poquitito esto, que también lo han visto. Dos fuercitas que van en el mismo sentido se suman. La resultante de esas dos fuercitas sería esta amarilla que ven ahí. Y si una fuerza va para allá y aparece otra para acá, a ver, la que va y empuja todo el conjunto para allá es la que triunfa, entonces la resultante es también la amarilla, que casualmente es la diferencia entre la más grande en un sentido y la más pequeña en otro. Eso estaba clarísimo, me parece. Lo vieron en la secundaria. Yo no sé si hace falta que en la facultad lo vean. Con dos hojitas que leen de un libro de un apunte, creo que podrían zafar perfectamente. Pero bueno, lo que sí es importantísimo tener en claro a esta altura de la vida de ustedes, y también fue visto, es esta parte. La descomposición vectorial de fuerzas. Cuando veamos sismo y vean en los años siguientes, uno fácil darse cuenta de que no vive el sismo por calle Vélez Sarsfield
y entonces los sismos van en este sentido, o vienen por Duarte Quirós o Boulevard San Juan. Los sismos vienen en cualquier lado, son fuerzas en cualquier dirección. Pero claro, este tema de la descomposición vectorial y poder componer y obtener resultantes nos permiten ordenarla en el sentido de los ejes X e Y y así trabajar desde las estructuras conteniendo esas fuerzas en el sentido de las X y de las Y. Si tuviéramos que hacer estructura para atacar fuerzas, para sobrevivir a fuerzas mágicas en infinitos sentidos, sería muy complicado. Esto de la descomposición vectorial de fuerza nos permitió ordenar la cosa y poder trabajar en dos ejes, X e Y. Y ahí contenemos todos los planos que generan elementos resistentes a las fuerzas sísmicas. Bien, vamos para adelante, no para atrás. ¿Qué era la cupla par de fuerzas? Acá lo tenemos. Es cuando aparecen dos fuerzas ya no en una misma dirección que dan una resultante más pequeña, sino cuando aparecen en distintos sentidos y en distintas direcciones. Entonces eso sobre el cuerpo que está actuando le genera un giro, pum, pum, se vuelve. Esto lo vamos a ver en el práctico, lo han visto y sucede en la vida cotidiana cuando yo agarro el grifo, la canilla y abro la canilla o cierro la canilla. Es una palanca que se genera al yo hacer fuerza y rota sobre su eje, que es el vástago de la canilla, y permite abrir o cerrar la canilla, o cuando agarro la tijera, o cuando me imagino que pasa con los platos de una balanza, o cuando aflojo la rueda, o cuando ando en bici, que es la más cotidiana de todas. O cuando abro por un lado una puerta, tiene dos palancas siempre que ni nos damos cuenta, quizás. El picaporte, hago una palanca para correr el pestillo y poder destrabar y abrir la puerta. Y una vez que bajo el pestillo, hago fuerza así, que es otra palanca con respecto a las pomelas, a las bisagras de la puerta, y haciendo una nueva palanca. Esos son momentos, todos. Estamos rodeados de momentos por todos lados en la vida, en los lugares que habitamos y en los implementos que usamos. Es un gran recurso para potenciar fuerzas y para generar situaciones que para nuestro beneficio, digamos, en la vida cotidiana. Como dice ahí, la distancia entre las fuerzas que ejercen y genera esa rotación es determinante en el momento. Fíjese, es un producto, una multiplicación, fuerza por distancia. Yo tengo un valor de fuerza pequeñito, aumento la distancia, el momento va a ser mayor. Si la canilla, a ver, un ejemplo es el de la puerta que a mí me gusta usar. Si yo pongo la manija de la puerta del lado, no donde no hay bisagra, sino del lado donde está la bisagra. Aparte de que no podría destrabar el picaporte, pero imagínense una puerta de vidrio de un local que no tiene pestillo, que no tiene traba. Siempre las manijas para empujar están a la mayor distancia posible de las bisagras. Si yo soy cabezón y no le creo a esto de momento, igual a fuerza por distancia, y voy a hacer fuerza contra el plano de las bisagras para que la puerta se abra, hagan la prueba, vayan ya a la puerta que tengan más cerca, saquen el pestillo y empujen la puerta desde 5 centímetros del plano del eje vertical donde están las bisagras. Se le va a quedar el dedo mocho, como un dedo así gordo. Vayan al otro extremo donde está el picaporte y van a empujar con el dedito, ni lo va a notar y se va a abrir la puerta. En uno van a recorrer mayor distancia, en otro menos, pero la fuerza que hacen, dado que la distancia es pequeña, cuando están cerca del eje vertical de las bisagras, va a ser tremendo. Entonces, eso es empezar a comprender este producto, fuerza por distancia. Yo lo que necesito es un momento y genero el momento suficiente con poca fuerza, pero recorriendo más distancia. Bueno, lo que tenemos nosotros es distancia, el brazo nos da para abrir la puerta perfectamente. Y hagamos menos fuerza, porque somos vagos. El que quiere tener dedo así de escalador para trepar
en las piedras, bueno, que abra las puertas contra el lado de las bisagras. Le van a quedar unos dedos así. Va a tocar el tambor, los bombos, después el bombo con los dedos. Bien. Eh, y esta diapositiva no tenía que estar, pero ya que está, bueno. Cuando vimos materiales rápidamente en aquella clase pasada, estaban todas estas propiedades de los materiales: la tenacidad, la plasticidad, la maleabilidad, la fragilidad, la elasticidad. A ver, son propiedades que de alguna manera tenemos que manejar, pero no están todas vinculadas al uso estructural de los materiales. Están en algunos casos vinculadas a la trabajabilidad para poder hacer, por ejemplo, carpintería, para hacer, por ejemplo, chapas onduladas para el techo, para conformar piezas que hacen en la arquitectura, pero no tanto hacia la estructura. Según cómo miremos las estructuras, vamos a ver distintas cosas. Esto es importantísimo y es la parte gruesa y significativa de la estructura, que lo van a llevar de acá hasta siempre. Fíjense, si miramos desde afuera, esta especie de pila de hojitas que se ve ahí es algo que simula una estructura, un edificio, un algo, verdaderamente, que tiene en vertical en rojo una carga que puede ser el peso propio, la gente que está adentro, el tanque de agua, todas estas cosas, las cargas verticales o la acción gravitacional, que si no tiene una reacción desde abajo, esa liñita horizontal que ahí es el suelo donde está apoyado, si no tiene una reacción vertical como el azul, que equilibre la fuerza y su sumatoria iguale a la carga vertical, eso o se hundiría o se iría para arriba como un cohete. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces se logra un equilibrio. Ya lo vamos a definir mejor. Después, en horizontal tienen una flechita roja, que es, por ejemplo, el viento. Entonces, esa es la resultante de todo el viento empujando el edificio. Es la resultante, componemos toda la fuercita. Cuanto más alto se vaya, será quizá porque evitamos la sombra, se llama, del viento que producen los árboles u otras edificaciones. Si se va muy alto, el viento afecta más fuerte más arriba. Entonces esa es la resultante, sin importar el detalle, de todo el viento empujando. Que si no aparece la fuerza horizontal ahí a nivel del piso, que está dada por los cimientos del edificio, evidentemente el edificio se desplaza. Si yo agarro un objeto y le pongo una fuerza, lo empujo sin ningún problema, se desplaza. Si el edificio tuviera rueditas, se va para el lado. No tiene ruedas, tiene cimientos que lo dejan fijo, por lo tanto puede generar una reacción, que es el azul, como decía, que contrarresta esa fuerza. Pero, ¿qué ocurre? Aparece esa flecha curva que indica un momento, que es una acción porque está en roja. Entonces, ¿de dónde aparece esa flecha? Y porque yo tengo el viento empujando acá, su resultante está por sobre el nivel de piso, y tengo la reacción en los cimientos. Entonces, una fuerza por acá y otra por acá, separada una distancia, que es la altura del edificio, por ejemplo, genera un momento, y ese momento va a tender a volcar el edificio. Caramba, dejémoslo ahí, ya lo estudiamos un poquitito más. Esta es una visión de la estructura que tiene un nombre propio, que ya lo vamos a ver en un ratito. Y la otra visión es cuando ya no vemos el edificio en sí, sino que nos ponemos con una lupa y vemos qué pasa con el material, con la intimidad de cada componente estructural del edificio. Sería, no me importa la forma, sí me importa qué le pasa a cada molécula, si se aprieta, si se quiere separar, si se quiere juntar, si se quiere torcer. Según las cargas y las solicitaciones que tenga, la fuerza que deba soportar ese edificio, le van a pasar cosas a ese material que lo constituye. Eso es lo que analiza esta parte. ¿Cómo se llama cada una? La primera es estática, y mira, fíjense que yo en toda la descripción de fuerza que hice en esa primera parte no mencioné el material de la estructura. No dije que era de acero, ni de madera, ni de hormigón armado, ni de manteca, ni de plastilina, ni de vidrio. Importa lo macro,
conformación geométrica de ese edificio, la altura, las distancias entre las fuerzas horizontales y las verticales, el peso, toda esta cosa. Eso es la estática. Cuando vemos qué le pasa a cada molécula, estamos hablando del material y lo que nos interesa es saber la resistencia del material cuando está siendo solicitado por la fuerza y que no se estalle, pum, como si fuera de yeso, de manteca, de margarina o de cualquier cosa. Tiene que tener una resistencia adecuada a las solicitaciones que están demandando esa fuerza. Es difícil, pero yo estoy tratando de que no sea tanto. Entonces, ¿qué vemos cuando miramos una estructura? Qué ojo, ¿no? Esta es la parte que llamamos estática. Cuando miramos de afuera, no me interesa de qué material está construido, sí me interesa cuán ancho es, cuán finito y esbelto, cuán alto y qué fuerzas actúan sobre él para poder compensarlo. Fíjense, todo lo que hablamos recién quedó en el sentido de las cargas gravitacionales, en la diapo anterior quedó equilibrado. Ante una carga vertical hay una reacción del piso donde está apoyado que lo equilibra. Cuando aparece en fuerza horizontal aparece un momento y tengo que lograr descubrir dónde y cómo hago aparecer ese momento equilibrante. Porque hay una condición que ya la vamos a ver en un ratito, matemática, para que esto esté en equilibrio, que es lo que yo necesito, porque si algo no está en equilibrio, ¿qué pasa? Se cae. Y obviamente no se puede caer la arquitectura. A ver. Las verticales están equilibradas, dijimos. Viene el viento, genera una fuerza horizontal, hay una reacción del piso, por lo tanto no se desplaza. No se desplaza, pero las dos horizontales están actuando en dirección distinta y sentido contrario. Por lo tanto se genera un momento que es el rojo que ven ahí. ¿Cómo lo equilibrio? Equilibrio, no equilibrio. ¿Cómo el equilibrio? Fíjense, hay dos fuercitas azules ahí. Cuando yo empujo algo de costado, es como si yo estoy parado acá y cuando digo el teórico siempre hago pasar gente y tengo actores y actrices ahí a disposición. Ahora no. Pero si yo estoy parado acá, no sé si ahí me ven, me empujan de acá, tiendo a irme hacia allá, mi peso se desplaza hacia la pierna izquierda en este caso. Entonces, ocurre que la fuerza horizontal produce algún efecto también en donde se ubica esa fuerza azul grandota vertical y se empieza a desplazar hacia un lado que es mi pierna izquierda en este caso, sobre la cual yo pongo mucho más peso. Es como que todo el peso del cuerpo pasa a estar allá. Y si sigo empujando, si alguien tuviera un ayudante que me empuje, verían cómo mi pierna derecha se empieza a levantar, la zapatilla se despega del piso, porque la fuerza hace que todo mi peso se traslade al pie izquierdo. Es algo así lo que yo quiero representar en ese dibujo. Del lado opuesto del edificio donde actúa la fuerza horizontal del viento, se traslada la carga del edificio y del otro lado tiende a levantarse. ¿Por qué no se levanta el edificio y se cae? Porque hay un cimiento estudiado para que haya una tracción, se llama, haya una fuerza que lo tenga hacia abajo y del otro lado hay una gran fuerza que lo tira, lo quiere hundir y el otro contrarresta esto que lo quiere levantar. De esas dos fuercitas, que también están en distinta dirección y sentido, sale el momento equilibrante del momento que genera el viento. No sé si me sigue. La verdad que no me había dado cuenta qué útil que es tener actores para hacer payasadas con ellos cuando doy el teórico. Ahora me falta gente. Pero bueno, espero que se entienda. Y si no, busquen, no sé, a su hermano, a la abuela no, a ver si la lastiman, pero a su padre, a sus hermanos, a un primo, y pónganlo paradito con las dos piernas así, y ustedes lo empujan y vean cómo las cargas se desplazan hacia el lado opuesto, donde están ejerciendo la fuerza horizontal, o el equivalente en este caso a la fuerza del viento. Bien,
Entonces, de esa manera yo voy estudiando y comprendiendo cómo ese volumen que, insisto, no hablé, puede ser de manteca, puede ser de hormigón armado, puede ser de acero o puede ser de, no sé, de mazapán, de lo que se les ocurra. Esto es la estática. Y la condición es que logremos equilibrio estable. Fíjense que esto es lo que nos dice finalmente sería la ley de oro a cumplir cuando hablamos de estática en un edificio. Que la sumatoria de fuerza, que es lo que dice ahí abajo, debe ser igual a cero. Hay una carga gravitacional por el peso propio, el piano de la vecina, lo que sea, que debe ser equilibrada por otra fuerza que da el piso y los cimientos para contrarrestar esa fuerza. Y la sumatoria de momentos también debe ser igual a cero. Se produce un momento por el viento, debe haber una suma de fuerzas separadas en distintas direcciones y sentidos para que ese momento solicitante o exterior sea equilibrado por el momento interno. Obviamente, si yo estoy, fíjense, parado con las patitas juntas, bien juntitas allí, y me empujan de costado, ¡tum!, me voy a caer fácil. Ahora, si estoy parado con las patitas abiertas y me empujan de costado, se puede trasladar la fuerza hacia este lado y esto se puede levantar y todavía estoy en equilibrio hasta que afloja y vuelve. Si la fuerza es muchísima, se ensancha. Ahora, si abro más aún los dedos, la fuerza horizontal que voy a poder resistir es mayor. ¿Se entiende? Entonces hay mucho para jugar ahí con las dimensiones de las bases de los edificios y toda esta cosa, para poder lograr los momentos equilibrantes. Bien, esa era la mirada de la flaca que miraba de afuera. Ahora vamos a lo que llamamos resistencia de materiales, que es la mirada interior íntima del material. ¿Qué pasa con las moléculas cuando hay una fuerza que está apretando, una fuerza que está traccionando o torsionando o lo que fuera? Que ya vamos a definir después. Miramos por dentro y lo que tenemos que encontrar es la forma de que ese material no se rompa. Entonces sí, más allá de cómo con la estática logramos el equilibrio, si yo decido hacer la columna de tal material, tengo que verificar que ese material tenga resistencia tal para que la fuerza que lo va a solicitar no lo haga estallar, que las moléculas no se junten más de lo que deberían juntarse y se achique el material y se deforme y rompa todo. Entonces, lo que yo debo verificar es el material en sí. Esto es lo que se llama resistencia de materiales y también, así como en la estática, hay una ley divina que es esto de la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, ambos dos deben ser igual a cero para que estén en equilibrio. En resistencia de materiales existe, apareció dos veces, aparece esto. Las fuerzas exteriores, todas las fuerzas exteriores, deben ser equilibradas por las fuerzas interiores. Yo puedo tener 400 elefantes arriba del edificio que construye, que estoy calculando. Bueno, tiene que haber elementos estructurales, columnas, vigas, lo que sea, que contrarresten la fuerza de 400 elefantes. O puede tener solo el peso propio en un edificio inhabitable. Tiene que estar las fuerzas interiores que producen esos materiales que componen la estructura, que contrarresten las fuerzas exteriores. Cumpliendo esa condición, la estructura va a estar en equilibrio, desde el punto de vista de la estática o desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Si uno de los dos falla, se nos cae en la cabeza lo que estamos diseñando. ¿Se entiende? Uno, por falta de equilibrio, se cae, viene un viento, se nos cayó el edificio, la cañada cortada, murieron 400 artesanos en el Paseo de las Artes, todo un bolonqui. O vino un viento y estaba todo bien la cuestión de equilibrio, pero el hormigón que usaron en la columna me parecía chicle, entonces se cayó y otra vez. Salimos en los diarios porque quedaron 400 artesanos finitos así. Entonces, los dos son determinantes. Se deben cumplir ambas condiciones que describimos. Bien, fíjense la condición interior. ¿Qué pasa con las moléculas? Cualquier sólido, cualquier material que yo tenga estando en equilibrio tiene una estabilidad
perfecta. Este material, el mouse, la virome, lo que sea, tiene un material que no está siendo sometido a ningún esfuerzo, por lo tanto está como se ve en el dibujito de la izquierda, está en equilibrio. Las distancias entre las moléculas y las partículas que lo componen están bien. Cuando yo agarro y lo estiro, ¡tum!, esta virome empieza cada molécula a querer separarse. Claro, tiene una cierta resistencia, pero si yo en vez de tirar la virome tiro esta goma, ¡pum!, se estira y se estira. Y si estiro mal la voy a romper. La necesito, por eso no hago el ejercicio ahora, pero eh, ¿se dan cuenta que se estira? Ven que mi mano se separa y no les estoy haciendo un truco fotográfico, es verdad. Eh, entonces las moléculas se separan. Eso es lo que llamamos en estructura tracción, un esfuerzo de tracción. Y si yo agarro, en el otro sentido lo hago porque va a ser más fácil. Si yo agarro y lo aprieto, fíjense, lo estoy apretando, estoy juntando los dedos, de este espesor original que tiene unos 4 milímetros, lo aprieto, desaparece casi el espesor, se convertirá en 1 milímetro. Esto es una espuma de poliuretano que tiene burbujitas, entonces como una esponja, yo lo aprieto y se junta. Pero esto mismo pasa con el hormigón, pasa con el acero, con el material que fuera. Lo que pasa es que acá es muy perceptible porque las deformaciones son grandes, pero el acero comprimido, yo agarro un pedazo de acero y lo aprieto, obviamente en la escala de mi fuerza, pero cada molécula del acero va a sentir mi fuerza, mi poder, que lo estoy comprimiendo, lo estoy apretando. A ver, el acero resiste, no sé, 4.000, 5.000 kilos por centímetro cuadrado de presión. Esto no resiste ni 2 kilos. Esa es la diferencia, por eso se manifiesta tanto. Pero eso es lo que llamamos fuerza de compresión y está actuando en todas las estructuras. Entonces, repito y repito y repito para que quede y no se lo olviden. Para la estática decía, no importan los materiales con los cuales estamos construyendo la estructura, sino que son, dice ahí, prolijamente sólidos ideales. Yo hablé de manteca, de mazapán, de cuánta cosa. Lo que importa es la forma geométrica y cómo las fuerzas actúan sobre ese volumen. Por eso son sólidos ideales. El material es el material perfecto. Cuando hablo de resistencia de materiales ya hablo de sólidos reales, absolutamente, es objetivo. Esto va a ser de acero, va a ser de hormigón armado, que es hormigón más acero, va a ser de madera, de lo que fuera. ¿Sí? Bien, me encantó. Hasta ahora hablamos de las fuerzas que actúan sobre los edificios y una de ellas eran las cargas gravitacionales. Bueno, aparte de las gravitacionales aparecen otras que está bueno describirlas porque hay que entenderlas. Fíjense, esto es como un corte, habrán visto el sistema, un corte de una vivienda de 2 pisos con sus habitantes, sus muebles y toda la historia. ¿Cuáles son las fuerzas verticales que actúan sobre la estructura? El peso de las personas, fíjense el peso del cuadro, hay un cuadro colgado, tiene una flechita hacia abajo, el peso del placar, el peso de la cama, el peso de la lámpara que está colgada del techo, de la repisa, de los chicos, de las cortinas, todo carga gravitacional. Esas cargas gravitacionales, que son verticales y hacia abajo, están compensadas por las fuerzas verticales hacia arriba que se generan desde el suelo a través de los cimientos y empatan, se llaman, o equilibran, o anulan y hacen que la sumatoria de fuerzas verticales y las horizontales sea igual. Entonces, cuando eso es igual, la resultante de dos fuerzas de sentido contrario en la misma dirección pasa a ser igual a cero, eso implica equilibrio. Fíjense también, hay otras fuerzas que son horizontales que inciden en el muro de la izquierda, que eso es un viento claramente. Así como inciden en el muro, inciden en el faldón izquierdo del techo. Me olvidé también en el techo hay nieve, aparentemente una carga de algo, hojas de un árbol, pero no, presumamos que es nieve.
que también genera peso, que está ahí dibujada la flechita y que el cimiento se debe hacer cargo. Entonces, si estamos en una zona donde es muy probable, y lo dicen las estadísticas climáticas, que nieve, que caiga nieve en tal escala, hay que considerarlo. Me ha tocado en Bariloche estar ahí un tiempo, en una época de mi vida, y me acuerdo que se cayó una pista de patinaje sobre hielo de esta cubierta, porque nevó ahí una noche, nevó y se acumuló como 1 metro y chirola de nieve sobre un techo de chapa, un parabólico común, y no le habían dado bolilla a esta historia del peso de la nieve. Y como hacía mucho frío y fue repentino, no alcanzó a deslizarse y alivianarse el peso y se cayó sobre sí mismo. ¡Pum! Era la noche, no pasó nada, pero hay que considerarlo, obviamente. Bien, estamos con las fuerzas horizontales. Esas fuerzas horizontales generan las reacciones también en los cimientos horizontales, como habíamos visto hace un rato. Pero aparecen unas fuerzas ahí que yo les puse. Ahí están descripciones que eso lo leen, lo van a ver en el manual, no hace falta explicarlo mucho. Le puse en algún lado esto, un signo de pregunta, una fuerza hacia arriba. ¿Qué es esto? Me pregunté yo. En realidad yo lo sé, pero ustedes capaz que ni la vieron, pero los que la vieron sí se lo han preguntado. Bueno, para ellos, curiosos, la respuesta es que si viene un viento horizontal así, pasa sobre el faldón del lado del viento y del otro lado es una succión, que se llama, así como un vacío. Y realmente muchas veces los problemas en este tipo de techos no es que se hunden por el viento, sino que se chupan por el viento y se arrancan las piezas por el viento, donde el viento es muy intenso. Entonces también hay que considerar esa parte, hay que hacer que las chapas o las tejas estén perfectamente ancladas al elemento estructural de base que la soporta, que les da apoyo, porque si no se vuelan. Y también es peligroso, se rompe. Después de que se voló eso, vino la tormenta, se te metió el agua, te mojó la camita que tenés ahí y todo eso. Arruinó el cuadro que está colgado. Entonces, eh, todas estas cargas y tipos de fuerzas hay que considerarlas y aprenderlas. Por suerte, digo yo, a mí me gustan las estructuras personalmente, pero no soy un especialista. Pero por suerte hay personas que se dedican a esto como una especialidad y por eso está bueno tener un conocimiento bastante acabado, pero los otros son como las especialidades de los abogados. Hay quienes hacen penal, quienes hacen eh, civil, distintas especialidades dentro del derecho. Bueno, dentro de la arquitectura también hay quienes se dedican al cálculo estructural, arquitectos e ingenieros. Pero uno tiene que saber el discurso, tiene que saber porque una vez que uno se pone a calcular no podés ignorar todo esto y que lo resuelva el ingeniero, porque si vos estás siendo creativo y te comiste cosas que son determinantes, entonces donde vos querías hacer todo vidrio resulta que aparecen unas columnas así de grandes, donde vos querías hacer un techo livianito aparece una losa así. Entonces tenemos que tener el suficiente conocimiento, que es lo que pretenden las materias de estructura en la carrera, para que cuando diseñemos estemos hablando de cosas certeras. Y después el numerito fino lo pone el especialista. Tanto, tanto volumen de hormigón, tantas varillas de acero dentro de ese hormigón, tal perfil de acero. Pero no podemos errarle como ignorantes y diseñar cosas que después se ven totalmente modificadas una vez que se le aplica el conocimiento estructural. A ver, lamentablemente muchas veces pasa eso, pero los buenos arquitectos, los buenos diseñadores, no pueden ser buenos si no diseñan con un conocimiento bastante acabado de los conceptos estructurales. Por eso aparece esto. Bien, hablamos varias veces de equilibrio cuando hablábamos de estática, que tenemos que lograr el equilibrio entre las fuerzas para que no se nos caiga. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del equilibrio porque hay condiciones de equilibrio que debemos salvar. Fíjense las tres condiciones, el indiferente, el estable y el inestable. El inestable, de hecho, lo descartemos, no nos sirve porque
No puede ser que yo tenga mi casa toda perfecta, vino un viento o me apoyé en la pared, ¡pum! Se me cayó como si fueran fichas de dominó paraditas. El inestable no nos sirve, aunque nos alcancemos a sacar la foto, si después se nos cayó ya no sirve, por el riesgo, por el desperdicio, la ineficiencia y todo. El indiferente, como dijimos que la arquitectura no debe moverse, desplazarse, irse a donde quiere, esta que ven ustedes de arriba puede quizás no caerse, pero tiene rueditas y se va. No nos sirve para la arquitectura. El que verdaderamente nos sirve es el equilibrio estable, que ni se cae ni se desplaza. Entonces actúa una fuerza sobre la arquitectura que tiene equilibrio estable, se deforma, como decía ya al principio yo, en los edificios altos es muy visible, que se mueven, se desplazan por el viento, por la fuerza del viento, un poquitito, va y viene, pendulan los edificios, pero después vuelve a su lugar y sigue perfectamente en su terreno y con la forma que tenía, no quedó todo torcido y deformado ni se cayó. Entonces, una de las condiciones del equilibrio en las estructuras es lograr el equilibrio estable. El equilibrio estable es mucho más dificultoso de lograr que el equilibrio inestable. Yo puedo poner, no sé, una pila de ladrillitos, alguna cosa así de juguete, un palito arriba y tengo un equilibrio perfecto, lo logré fácilmente, pero es muy inestable. Lograr que sea estable significa poner otro tipo de vínculos. ¿Se acuerdan? Las uniones entre los cuerpos que conforman las estructuras son los vínculos. Para lograr el equilibrio estable tengo que trabajar mucho más que para lograr el inestable. Bueno, ese es el problema que tenemos que tener claro. Cómo lograr el equilibrio que realmente necesitamos siendo muy eficientes en el uso de los cuerpos estructurales, los componentes estructurales y sus vínculos. Ese es el desafío. Bien, ¿cuáles son los requerimientos estructurales? Entonces, la resistencia, que está vinculado a la resistencia de los materiales, el equilibrio estable, que ahora lo sabemos que está vinculado a la estática, y una más que es la eficiencia, porque como en todo que hagamos en la vida, en todo lo que hagamos en la vida, no podemos matar un gorrión con un cañón, ni podemos tirarle con un misil a un elefante, por más que sea el animal más grande. Tenemos que pegarle con lo justo a cada requerimiento. ¿Por qué? Porque la eficiencia es un deber profesional, un deber ético, una necesidad comercial, un deber ambiental. No podemos hacer columnas así gigantes, meter hormigón y acero y hacer cosas gigantes por las dudas. A ver, no sé, cosas como todo. Yo tengo plata y la pago, lo hago. No, tenemos que ser eficientes, porque en todo sentido la eficiencia es lo necesario para no malgastar recursos de ningún tipo. Así que bueno, a toda estructura le tenemos que pedir estas tres cositas. La última muchas veces está bastante desconsiderada. Si no logramos buena resistencia, se nos caen las cosas, nos cuidamos seguro. Si no logramos equilibrio estable, se nos caen las cosas, nos cuidamos seguro. Si no logramos eficiencia, y no sé, esto que yo les decía de veras, el herrero que arma la cochera doble con perfiles así chiquititos, guarda que el pijoterismo extremo, aunque las cosas resistan, es ineficiente, porque es eficiente en determinadas condiciones. Cuando se van esas condiciones, ocurrió un bolonqui, se perdió el equilibrio estable o perdió la resistencia necesaria. Entonces toda la eficiencia que habíamos tenido se convirtió en ineficiencia absoluta, en inutilidad. Bien, en varias ocasiones yo mencioné, y me acordaba de cada vez que lo decía, compresión o tracción, y la mayoría de ustedes lo debe tener claro, pero hay que explicarlo, porque realmente son los esfuerzos con los cuales hablamos de lo que sucede en las estructuras y tenemos que definirlos claramente para que no quepan dudas de que lo están manejando.
Los esfuerzos que someten, decía, las estructuras se llaman tensiones. Sea en un tipo de esfuerzo u otro, son todas tensiones que están sometiendo a una sección de material. ¿Cómo se llaman esas tensiones? Ya lo vamos a ver en la diapo siguiente, antes me estaba comiendo de hablar de esto. Las tensiones se miden en unidad de fuerza sobre unidad de superficie. O sea, yo agarro este lápiz y lo estoy apretando, supongamos que la sección de este lápiz tiene 1 centímetro cuadrado. Yo le hago una fuerza de 1 kilo, como tiene 1 centímetro cuadrado, puedo decir que estoy comprimiendo, o la tensión de compresión que está sometiendo este lápiz es de 1 kilo por centímetro cuadrado. Si en vez de comprimirlo lo tracciono, puedo decir que la tracción es de 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Y así, si cambio un valor u otro, cambio la sección, ese kilo se distribuirá en más centímetros cuadrados. O sea, si pasa a 2 centímetros cuadrados será 0,5 kilos por centímetro cuadrado, o si aumenta la fuerza serán 2 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que llamamos tensión. Fuerza sobre superficie. Si yo me paro, peso 80 kilos, calzo como 45, habría que medir la superficie de mi pie y distribuir esos 80 kilos en todos los centímetros cuadrados de mi zapato contra el piso. Esa es la tensión con la cual mi peso está sometiendo al piso sobre el cual estoy parado. ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos una tensión. Bien, ahora vamos a lo que yo decía hace un momentito. ¿Cómo se llaman esas tensiones según la forma en la cual actúan las fuerzas? Cuando las fuerzas son en la misma dirección y sentido contrario, concurrentes, es lo que se llama compresión. Se pone o se ensancha la pieza, como ven ahí. Se está comprimiendo, se está apretando. Agarran un pan de manteca, le chorean a su madre de la heladera y lo agarran así, lo aprietan y van a ver cómo se ensancha. Bueno, es más chiquitito el pan de manteca. Pero no lo hagan, digo en broma, porque sale como 150 mangos un pan de manteca y se van a ensuciar todos. Pero no sé, supongo que ya se dan cuenta. Yo comprimo y las moléculas tienden a juntarse, como no tienen contenedor lateral, se expanden hacia el costado. Eso es lo que llamamos tensión de compresión, que son los estados básicos de tensión, dice ahí claramente, porque hay estados básicos que son los más sencillos de resolver estructuralmente, y estados más complejos de tensión. Otro estado básico es la tracción. Nuevamente, el pan de manteca, si lo agarro de alguna manera y lo estiro, ya no se va a ensanchar, se va a afinar, se van a separar, porque tienden a separarse las moléculas, y se va a afinar en vez de ensancharse, que es lo que está manifestándose en el dibujito o en el flaco ese colgado con las pesas de alguna manera. ¿Sí? Esa es la tracción, la que tiende a distanciar una molécula de otra en la pieza. Ambas dos, de las anteriores, tracción y compresión, son esfuerzos absolutamente cotidianos en las estructuras normales donde habitamos nosotros. Hay otro estado de tensión que ya no es tan simple como el anterior, que es lo que llamamos la flexión, que es cuando tenemos sobre una pieza una acción, que es P en este caso, y esa pieza tiene dos apoyos en los extremos. Imagínense una viga cubriendo la luz o la distancia entre sus dos apoyos, que son las paredes, o una losa como la que tengo acá arriba de mi cabeza, que está apoyada en aquella pared y en aquella otra pared, y que está flexionándose. La condición para que exista la flexión es esta: dos apoyos separados y una acción en una recta de acción en sentido opuesto a la reacción, obviamente, y en una recta de acción distinta a la de los apoyos. Si la recta de acción de P coincidiera en este caso con una de las R, yo estaría logrando una compresión, no una flexión. Entonces el tema es dos reacciones y una acción al medio, o en algún lugar entre que no coincida con las reacciones. Esa es la condición para que se produzca la flexión. Es una tensión más compleja donde ya no se producen efectos simples en el material que está
constituyendo la pieza estructural como sí pasaba en la tracción y en la compresión. Recuerden, las moléculas tienden a separarse en la tracción, a juntarse en la compresión. Todas se comprimen o todas se separan en la tracción y en la compresión. En la flexión hay un pedazo de la pieza, si yo hago un corte, analizo y miro con una lupa o le pregunto, me hago amigo de las moléculas, de las partículas que componen esa pieza de flexión, y le pregunto, algunas van a contestar, yo me estaba comprimiendo como loca, las que están más arriba de la pieza, y las que están más abajo van a decir, no, yo estaba así fraccionada, tratando de juntarme con la otra porque me estaban estirando como loca. Cada fetita, digamos, de esa pieza flexionada trabaja a distintos esfuerzos. Desde la gran compresión en la cara extrema superior, en la pieza, en las condiciones que están viendo ahí en el dibujito con el fondo amarillo, a la extrema tracción en la cara inferior. Y eso hace que, como esfuerzo de tensión, ya no sea tan eficiente como los otros, porque no hay un trabajo solidario y equitativo en cada partícula de la pieza, del material que compone ese elemento a flexión. En general, les botoneo, la flexión se produce en elementos que llamamos vigas, del material que sean. Suelen llamarse vigas en el uso estructural. Y realmente debido a la mejora que pretendemos lograr en el uso del material cuando miren, me doy cuenta que hay alguien hablando por atrás, la música se convirtió en, no sé, en un podcast ya. Eh, Cuando queremos ser eficientes en la flexión, cambiamos las secciones de las piezas, la forma de la pieza para lograr una distribución del material adecuado. Eso ya lo vamos a ver en el teórico siguiente, yo creo. Bien, otro de los esfuerzos de las estructuras es el corte. Fíjense, es cuando yo tengo una pieza, imagínense estructural así, esta viga o esta pieza flexionada, yo me puedo imaginar que son laminitas, una al lado de la otra, como el paquete de galletitas que estaba hace un rato, que tienden a desplazarse una con respecto a otra. Bueno, cuando llego al apoyo, yo tengo una carga al centro de la pieza y tengo una reacción acá, son fuerzas en sentido contrario. Es lo más parecido que haya una tijera. Tiende a desplazarse una sección con respecto a la otra, porque una fuerza está actuando hacia abajo y la otra hacia arriba. Eso es lo que se llama el corte. Y no es muy fácil de reconocerlo en la vida cotidiana, pero estructuralmente, cuando uno ejecuta piezas a flexión, si no lo tiene en cuenta, corre el gran riesgo de morir aplastado por su propia estructura. No, hay que tenerlo en cuenta, es parte muy importante en los cálculos estructurales, porque se puede llegar a generar este desplazamiento, sobre todo en las zonas cercanas a los apoyos, de una sección, aunque sea hormigón armado, con respecto a la otra, ¡chum! Y se quiebra la viga y se cae, porque pierde continuidad hasta el apoyo, ¿no? Y otro posible esfuerzo es la torsión, que también es un esfuerzo complicado, eh, pero que tenemos que atender, que tiende a revirar la sección de la pieza, como bien está dibujado ahí cuando tenemos el trapo de piso, una rejilla, una toalla muy mojada, la retorcemos y al retorcerla sale el agua. Pero no es porque se marea, que la retorcemos muy rápido o hay fuerza centrífuga. Al retorcerla generamos toda una serie de tensión que genera compresiones, entonces todos los vacíos que hay en un trapo cuando está mojado, todos los vacíos que hay se empiezan a comprimir, se empiezan a cerrar las burbujitas, por lo tanto el agua es eyectada, sale hacia afuera, por eso se seca. Pero esa torsión genera tracciones y compresiones muy grandes en la pieza que si no la atendemos, en los casos que se da este esfuerzo, también la vida nos da sorpresa y se nos cae algo en la cabezota. Bien, llegamos a la parte de resumir, nada más que el resumen acá es absolutamente
Bueno, es largo porque ha sido larga la clase, ¿no? Tenemos fuerzas normales perpendiculares a la sección, que son la tracción y la compresión, que lo vimos hace un ratito. Tenemos fuerzas perpendiculares a la sección, pero fíjense, estamos hablando de los dos planitos que se ven al costado, perpendiculares a la sección, pero no iguales. La compresión y la tracción tendían a toda la sección separarlos, juntarla. Acá se ve lo que yo decía, las de arriba se están comprimiendo, las de abajo se están traccionando. Tenemos fuerzas paralelas a la sección, no perpendiculares, que es el corte, que tienden a desplazar una sección con respecto a la otra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, primero comprimía o traccionaba. Segundo, comprimía arriba y traccionaba abajo las secciones. Tercero, el corte desplaza. Y cuarto, la torsión tiende a generar un desplazamiento de una sección con respecto a la otra. Los cuatro son complicados, los cuatro van a tener que ser resueltos en las estructuras porque si no nos van a dar sorpresa. Los que más claramente y más eficientemente se pueden resolver con mayor facilidad son obviamente la tracción y la compresión y la flexión. Sigamos resumiendo un poco lo que hemos visto. ¿Para qué hacemos la estructura? Para resistir cargas y fuerzas sin moverse, sin romperse, sin deformarse excesivamente. ¿Qué era una estructura? ¿Se acuerdan? Eso con colorcito. Ahí ustedes saben leer, yo se los voy colocando acá para que lo vean. Propiedades estructurales, cuerpo. Los tipos estructurales, el indiferenciado, el diferenciado y el mixto. Indiferenciado, la mampostería portante, que se llama. Las paredes de ladrillo, que son estructura y son a la vez cerramiento o envolvente. El diferenciado es aquel que tiene una estructura y todo un componente de un subsistema que hace la estructura, y las envolventes son de lo que yo quiero, según demandas concretas de las envolventes. Condiciones de equilibrio: estable, indiferente o inestable. Recuerden que el que nos hacía falta era el estable siempre, que era el más difícil de conseguir. Y ya que estamos resumiendo, tenemos los requerimientos de la estructura, que debemos lograr equilibrio estable, resistencia y eficiencia. Yo ya estoy, si fuera una estructura estaría colapsando, se dice, estaría rompiéndome, porque estoy con una fatiga tremenda a esta altura. Me imagino ustedes también, ¿no? El análisis estructural se hace desde dos puntos de vista: visto por fuera, que es la estática, y visto por dentro, la resistencia del material. Eso nos demanda un montón de visiones, que son las que se describen ahí, y la condición importantísima que ustedes deben atar, el cartelito rojo que dice estática, es con la suma de fuerzas y momentos igual a cero, y la resistencia de materiales con la sumatoria de fuerzas exteriores igual o equilibrada por las fuerzas interiores. Si logramos eso, somos Gardel de las estructuras y muy buenos arquitectos. Hay tipos de cargas estáticas y dinámicas, y hablamos de tensiones que tienen que ver con una superficie sobre la cual es aplicada una fuerza. O sea, se mide en unidades de fuerza sobre superficie. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, tonelada sobre metro cuadrado, tonelada sobre centímetro cuadrado, cualquier equivalencia vale. Y esas tensiones son la compresión, la flexión, la torsión, la tracción y el corte. Y llega el momento del fin de la clase. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero mucho seguro. Así que los dejo con mucho gusto, y acá tenemos una lluvia de letras que nos escribe: recreo. Miren qué bonito. Bueno, espero que les haya resultado grato y que aprendan mucho, y nos vemos la próxima.